Bienvenidos sean a su podcast Alinea tu Visión. Soy Daniel Vázquez Bramlett, coach, consultor y entrenador de empresas, y mi pasión, misión y vocación es apoyarte a que tu visión se vuelva una realidad. Por ello, este podcast está creado con el objetivo de brindarte distinciones, herramientas y estrategias para que tu visión sea una realidad. Estamos a punto de arrancar, así que listos. Esto es Alinea tu Visión con Daniel Vázquez. Bienvenidas y bienvenidos a una tercera temporada de Alinea tu Visión. La verdad estamos muy contentos, todo el equipo de parte de WeOne, porque estamos llegando al inicio de una nueva etapa donde queremos acercarte y llevarte a ti historias, testimonios, estrategias que durante los entrenamientos, ya 12 años de entrenamientos, pues han ido ocurriendo y que nos dan una oportunidad, un punto de vista, una perspectiva diferente para lograr que nuestra visión sea una realidad. Así que esta tercera temporada vamos a hablar de historias que realmente pues nos empoderan, nos apoyan a ver un espacio diferente, una oportunidad o una manera que tal vez no habíamos visto de cómo podemos hacer las cosas cuando se nos presentan grandes retos, porque todos los días cuando estamos ya sea en la vida personal, en la vida profesional, nos van a estar ocurriendo cosas que sin lugar a dudas el tener distinciones o maneras diferentes de cómo observarlas nos van a llevar a tomar acciones muy diferentes y eso nos va a llevar a resultados muy diferentes. Y hoy, que es nuestro primer capítulo, vamos a hablar acerca del contexto, de la importancia del contexto, pero sobre todo de cómo nosotros, cuando somos líderes de un equipo, de una organización, nosotros somos las personas que vamos a estar construyendo o debilitando nuestro contexto hasta destruirlo muchas veces, porque como todos sabemos, para construir algo en la vida se requiere paso a paso, ladrillo tras ladrillo, y nos va a llevar tiempo llegar tal vez a concluir, a cumplir que esa imagen de lo que habíamos visualizado ya sea una realidad. Pero también eso se puede destruir en un instante. Y eso ocurre en nuestros equipos, en nuestras empresas. Nosotros podemos estar creando valores en acción en nuestra empresa. Podemos estar llevando nuestra visión todos los días, nuestro propósito. Pero nosotros como líderes también podemos destruir ese contexto, esa realidad, eso que estamos construyendo en un segundo. Y para eso quiero contarles la historia. Justamente cuando estaba iniciando en la ciudad de Oaxaca con los entrenamientos de alineamiento a la visión, llegó una empresa que la verdad fue una llamada muy interesante desde un inicio, porque por recomendación nos hablaron y justamente este líder estaba ya un poco pues presionado, estresado, porque su empresa estaba yendo en picada en tema de resultados. Una empresa muy exitosa, una empresa que ha logrado grandes puntos, números en el mercado, en lo que ellos se dedican. Y justamente cuando me habla me dice, bueno, me recomendaron contigo, quiero que nos apoyes, he escuchado hablar de ti y quiero que nos apoyes con esta temática. Yo la verdad no sabía qué estaba ocurriendo, pero entonces tenemos una cita y empezamos a hablar, empezamos a compartir acerca de lo que WeOne hacíamos, de los entrenamientos. Y entonces cuando estábamos hablando me decía, ¿sabes qué? Tenemos esta empresa, ya tiene más de 15 años y el gran tema era que no era el tiempo, sino que también los trabajadores, los colaboradores ya llevaban mucho tiempo, lo cual era algo muy positivo, o sea, una gran lealtad hacia la empresa. Los colaboradores ya tenían una antigüedad importante, 14, 15 años, y decían, son personas que ya llevan 14, 12 años, 10 años, 8 años trabajando juntos, y ahorita creo que no nos habíamos dado cuenta que las problemáticas que estaban ocurriendo entre las personas ya estaban reflejándose hoy, este año, en nuestras ventas. O sea, nunca habíamos vendido tan poco en un año en la historia, ¿no? Entonces, podemos pensar que hay situaciones económicas en el estado, en el país, podemos pensar varias cosas, y eso te estoy hablando hace 8 años, Y bueno, podemos decir que son varias circunstancias ajenas a nosotros, pero realmente que yo creo, me decía él, yo creo que es algo interno, ¿no? Entonces, yo estaba muy emocionado, la verdad. En ese momento era una de las primeras empresas en Oaxaca que confiaban en el alineamiento a la visión, que confiaban en los entrenamientos. Yo, pues la verdad, súper contento, agradecido por la persona que nos refirió. Y pues quiero contarle también esa parte donde yo estaba diciendo, oh, qué padre, no voy a poder con esta empresa, con todo el equipo, porque en ese entonces alineamiento a la visión lo iban tomando profesionistas, emprendedores, empresarios, pero
individualmente, ¿ok? Entonces habían grupos de diferentes empresas, giros, pero no me había tocado entrenar de lleno alineamiento a la visión a todos los colaboradores de una empresa. Y al menos en esa empresa era todos los directivos, los jefes de área, las piezas claves en la empresa. Y entonces, cuando estábamos en el entrenamiento, pasó una situación bien interesante que es lo que quiero que hoy abordemos acerca de el contexto de cómo lo creamos y cómo lo destruimos. Hay muchísimos ejemplos en esta empresa que son buenísimos, que podemos trabajar en decisiones, pero nos vamos a enfocar en un ejemplo bien interesante. Cuando estábamos en el entrenamiento y estábamos hablando del contexto, de cómo lo creamos y cómo lo destruimos, empezaron a dar ejemplos de cosas que ocurrían en la empresa. Algo que es fundamental para que el entrenamiento funcione y para que un entrenamiento en una empresa funcione es que hablemos de los casos que ocurren en tu empresa. No hablemos de casos de otras empresas, sino lo que hoy está ocurriendo y cómo podemos crear una estrategia, cómo podemos hacer un cambio de mentalidad o de contexto que nos lleve a crear algo nuevo y diferente. Entonces, en este caso, fíjense que nos hablaba el contador, el área contable, que estaba ocurriendo algo interesante acerca de las decisiones que se tomaban a nivel directivo. Algo también muy padre es que estaban todos los directivos, los dueños, o sea, todas las personas importantes y claves de la empresa estaban ahí. Solamente los operativos no estaban. Entonces, cuando estaba comentando el contador, hablaba acerca del ejemplo de los préstamos hacia los colaboradores. La empresa previamente le daba préstamos a los colaboradores, ¿ok? Le daba préstamos y en esos préstamos, pues bueno, los trabajadores iban pagando poco a poco, pero en estos momentos la empresa estaba teniendo momentos difíciles con el tema económico y no podían estarles prestando dinero a los colaboradores. Era una práctica que no estaba regulada, simplemente ocurría de manera fortuita y lo resolvían pues a la petición, ¿no? En la ayuda o el apoyo para el colaborador. Entonces nos comenta el contador frente a todos, dice, mire, algo que pasó apenas y que me llama mucho la atención y porque lo que estamos viendo es que el director general nos dice que no puede haber ya más préstamos, la empresa no puede prestarle a los colaboradores, que es un rotundo no, que por favor todos los colaboradores que se acerquen conmigo, porque el contador pues llevaba toda la parte de la nómina, toda la contabilidad de la empresa y pues también la hacía de recursos humanos, ¿no? ¿Cuántos contadores conocen ustedes que se dedican al tema de la nómina, que se dedican al tema contable de la declaración de impuestos y también se encargan en la parte de recursos humanos y muchas veces sin estar capacitados? Pensamos que porque ya administras nómina tienes la capacidad de ver todo el tema de recursos humanos, cuando el tema de recursos humanos, el departamento es bien amplio. Entonces, esta persona pues hacía lo que mejor le parecía, pues ahora sí que de manera práctica lo que intuía que era mejor. Cuando estaba entonces en la empresa, en esta situación de que no hay préstamos, él dijo, ok, pues es la norma, es lo que acaba de decir el director general, es lo que se va a hacer. Entonces, cuando llega una persona, llega un nuevo colaborador, llega una colaboradora, un día junto a él, ¿no? No era una nueva colaboradora ya de tiempo, llega con él y se acerca y le dice, oye, la verdad, necesito por favor que me apoyes, necesito que la empresa me apoye, que me preste dinero porque mi hijo está muy enfermo, porque se encuentra muy mal, o tenía necesidades, ¿no? Y la persona se mostraba, dice el contador, desesperada, alterada, o sea, que lo necesitaba. Entonces él pues tenía ya la instrucción muy clara de por ninguna razón hacer préstamos de la empresa. Entonces le contesta, mira, ¿sabes qué? Me encantaría apoyarte, pero no puedo prestarte. La empresa no te puede prestar y por favor, pues bueno, quiero que sepas que es una decisión ya tomada, etc. No podemos hacer préstamos. Y le empieza a decir, oye, pero no seas mala onda, mira, es muy necesario, es muy importante para mí, etc. Y le sigue insistiendo y le dice, pero es que no. Ya veía que ella se ponía, ya pasaba de la angustia y la desesperación al enojo, a la impotencia, a la molestia. Y él seguía diciendo, no. Entonces se levanta y dice, no, es que tú no me quieres prestar. Ya se lo tomó personal la colaboradora diciendo, eres tú el que no me quieres prestar, antes nos prestaban, etc. Entonces terminó la señora muy molesta y se sale de la oficina.
En ese momento, cuando sale a la oficina, el director general de la empresa va entrando a la empresa, se lo encuentra en el pasillo y va molesta, y entonces lo saluda y le dice, hola, ¿estás bien? Y le dice, no, la verdad, estoy muy preocupada. Le empieza a contar, estoy muy preocupada porque necesito dinero, bla, bla, pero la empresa, y le dice, ¿cómo crees? Pongámosle el ejemplo, Juanita, ¿cómo crees, Juanita, que necesitas el dinero? Ve y dile al contador que te lo preste. Imaginen eso. Lo estaba contando el contador frente a todos. Y entonces va la colaboradora con el contador y le dice, acabo de hablar con el jefe, que es tu jefe, y me dijo que me prestes el dinero que te estoy solicitando. Pero ya hablando en un tono, como en este momento lo estoy ejemplificando, ya un tono más prepotente, ¿no? Como con poder, con derechos. Y le dice, quiero que me prestes, que me autorizan el préstamo. Entonces dijo, ¿te lo dijo él? Sí, que no sé qué. Entonces el contador, pues siguiendo instrucciones nuevamente, le presta el dinero. Le da el dinero. Cuando recibe la señora el dinero, le dice, para que veas que el que no me quería prestar el dinero eres tú. Y le dijo una grosería, tú eres el que no me quería prestar el dinero. Aparte, ni es tu dinero, es dinero de la empresa, y ve cómo ya lo conseguí. Y entonces se va. Entonces, después de este fuerte ejemplo, líderes, directores, personas que están a cargo de equipo, tenemos que entender cómo nosotros, cuando damos instrucciones, cuando tomamos acciones, decisiones, en nuestro comportarnos día a día, nosotros tenemos que ser las personas más congruentes. Porque en este ejemplo vemos cómo la colaboradora ahora piensa que fue personal, que el contador era el que tenía pues ahora sí, la hazaña contra la persona, que lo estaba haciendo a título personal cuando realmente era a título de la empresa, de la dirección, defendiendo el contexto, defendiendo la decisión, defendiendo pues ahora sí que en este caso la economía de la empresa, y es el mismo director el que va en contra de sus propias decisiones, dejando totalmente en mal a ese colaborador. Entonces, no solo el director generó ir en contra y una incongruencia con su contexto, sino está generando una mala relación laboral con sus colaboradores a partir de las decisiones previas y decisiones posteriores. Entonces, tú como líder necesitas tener claro que tú eres la fuente del contexto. Como líder, el precio que se paga es que estás todo el tiempo en observación. Sabemos que como líder no eres una persona perfecta, pero si eres una persona observada, eres una persona que tiene influencia, que tiene responsabilidad, y por ello tus decisiones siempre requieren ser congruentes, requieren ir alineadas con la visión de la empresa, con el propósito de la empresa, con los valores de la empresa, con los objetivos de la empresa. Y esas decisiones que has tomado requieres reforzarlas todo el día con tu equipo y reforzar a tu equipo en esas decisiones que han tomado, donde hasta ahora creen y consideran que es lo importante y necesario para seguir avanzando como empresa. Entonces, por eso es muy importante que tú como líder tengas claro que las decisiones que tú tomas no puedes ir en contra de ellos, no puedes tener ese impacto en el grupo, porque ahí fue donde se dieron cuenta los líderes de la organización de cómo ellos, a través de sus decisiones, a través de no vigilar el contexto, estaban generando una problemática interna, una división. Y esa empresa contaba una división con el área contable, una división con el área de ventas, una área con la división operativa, con la directiva. ¿Por qué? Porque justamente habían muchas decisiones, muchas incongruencias que estaban poniendo en jaque las relaciones dentro de la empresa, la comunicación, había falta de claridad, y entonces ese contexto estaba siendo más grande que un contexto positivo para lograr la visión de la empresa. Entonces, por eso es muy importante que ahora ustedes consideren cada vez que toman una decisión cómo construimos el contexto. Y es paso a paso, paso a paso, paso a paso, paso a paso. Y hay 3 principios muy importantes para construir un contexto. Y la primera es que vaya alineado con la visión, misión y valores de tu empresa. Segundo, que tu contexto sea totalmente claro. Tu contexto requiere ser muy claro. No puede ser sea ambiguo y falta de claridad, porque eso va a hacer que la gente se pierda.
Y tercero, requieres reconocer a las personas y reconocer el trabajo de cada uno de ellos que están haciendo que ese contexto sea sólido todos los días. Y también es muy importante, cuarto, que menciones el contexto. Que menciones el contexto, que hables de los valores, que no des por nada por garantizado, porque eso es algo bien importante, bien importante, que tú todo el tiempo estés hablando de los principios de la empresa, los valores, que estés hablando de la visión, de los objetivos, porque si no la gente se pierde, la gente es muy importante que se pierda. Y quinto, por último, es el tema del seguimiento. Si tú no le das seguimiento en cómo estamos construyendo, no mides esta construcción, lo intangible no se va a volver tangible. Porque un contexto es algo intangible, pero nosotros lo volvemos tangible a través de los resultados que estamos logrando, a través de mediciones que hoy tenemos increíbles para medir el ambiente laboral, la comunicación, las relaciones, la productividad, para crear un contexto realmente sano y humano dentro de la empresa. Y quiero terminar este capítulo de podcast hablando de cómo lo solucionaron después. Es bien interesante porque el contador, cuando hablamos acerca de la unidad, del trabajo en equipo, él tomó la decisión de hacer algo diferente porque sabía que estas situaciones se iban a seguir presentando. Debemos de entender eso. En nuestras organizaciones y en nuestras empresas las situaciones van a seguir ocurriendo, pero lo que va a ser diferente son las herramientas, distinciones, principios que tenemos para cómo vamos a resolver esas situaciones, y ahí está la diferencia. Entonces, ¿qué ocurrió en ese momento? Que llegó otra colaboradora a pedir un salario, que su hijo estaba enfermo, su hija estaba enferma. En ese momento, como seguía la misma dirección que no pueden dar los préstamos, entonces el contador se levanta, llama a toda el área administrativa y le dicen: compañeros, nuestra compañera necesita un apoyo económico porque está atravesando una situación difícil y, como saben, la empresa no puede hacer préstamos en este momento. Entonces, ¿cómo la podemos apoyar entre todos? O sea, hizo un llamado a la posibilidad, hizo un llamado al equipo, y el equipo empezó a sacar dinero, a aportar, a dar donación, y la señora se puso nerviosa y se fue. Entonces, ahí fue bien interesante cómo él hizo algo diferente, unió al equipo, hubo empatía, respetó las decisiones de la empresa, pero algo bien interesante, líderes. Cuando hay un contexto congruente, alineado, claro, o la gente se alinea o sale huyendo porque no es lo que están creando y construyendo, no están vibrando en la misma dirección. Y entonces, ¿por qué te lo digo? Porque justamente esta líder salió porque no era cierto que su hija o hijo estaba enfermo. Si su hijo o hija estuviera enferma o enfermo, hubiera aceptado el dinero, que se lo estaban donando con mucho cariño, lo estaban regalando, se lo estaban dando porque sabían ellos que hoy ella estaba pasando por esa situación y que mañana podían ser ellos que pueden pasar esa situación. Pero ella realmente estaba utilizando eso para tal vez una excusa, pretexto por otra necesidad que tenía, y que era la manera, pues tal vez, de convencer que le dieran el préstamo. Entonces vean cómo cuando nosotros comenzamos a tener claridad en el contexto, con los principios y los valores, podemos ser creativos en cómo llevar a cabo ese contexto. Y justamente las personas que van alineados con el contexto de tu empresa lo van a llevar a la acción, se van a unir, no va a haber resistencia. Pero créeme, cuando tú tienes claridad en un contexto, lo primero que va a salir son esas personas, o las que van a reaccionar o se van a sentir con una gran resistencia, son las personas que no viven ese contexto, que no viven esos valores. Y ahí sí tú puedes, va a empezar a salir, se va a empezar a mostrar, y tú tienes que comenzar a tomar decisiones muy importantes, porque tal vez si hoy decides construir un nuevo contexto claro de valores y de principios en tu empresa, lo más normal es que las personas que van en contra de esos principios y valores empiecen a crear una lucha, empiezan a crear una resistencia, y tú vas a tener que tomar decisiones acerca de esas personas. O se alinean para que todos trabajemos en una misma dirección, en un contexto sano, o esas personas van a tener que salir. Y también no dejemos atrás que muchas veces tú, líder, tú eres la primera persona, el primero que va en contra
de ese contexto. Entonces recapacita porque si lo quieres ver desde un lado capitalista, estás perdiendo dinero, estás perdiendo energía, estás perdiendo productividad y crecimiento en tu empresa por esa falta de congruencia tuya en el contexto. Pero si también lo quieres ver por el lado humano, no es sano tener un contexto con dobles mensajes, con ambigüedades, con estrés, porque todo eso lleva a una enfermedad mental, emocional, física y pues justamente hay un decrecimiento y poco a poco te vas a ir quedando solo o, mucho cuidado, te vas a ir quedando con gente de tu mismo nivel, con esos valores, con esa incongruencia y pues no van a llegar muy lejos. ¿Ok? Así que toma en consideración toda esta información. Hoy hemos hablado acerca de la importancia del contexto y te dejo esta pregunta. ¿Tienes este contexto que hoy estás viviendo en la empresa? ¿Te lleva a crecer o te está hundiendo? Así que pregúntatelo y también si tú quieres construir un nuevo contexto en tu organización, en tu empresa, alineado a tu visión, a tus objetivos, a tus valores, pues ponte en comunicación con WeOne, que estamos aquí para apoyarte con nuestro entrenamiento de alineamiento de la visión que va a provocar un giro en tu empresa, en tu equipo y en tus resultados. Así que no olvides seguirnos en WeOne, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, Coach Daniel Vázquez Bramlett también en Facebook, en Instagram, Daniel V. Bramlett, para que sigas llenándote de información de valor para tu equipo, para tu empresa, para tu organización. Y también recuerda, envíaselo a ese líder que es congruente con el contexto, que está construyendo un buen contexto, o también envíaselo a un líder que le falta reforzar esta parte. Que tengas excelente inicio de semana, excelente día y recuerda, esto es Alinea tu Visión con Daniel Vázquez.